Acompáñenos en esta inmersión en la historia naval, una historia que nos lleva a la Guerra del Pacífico y al monitor Huáscar. Un buque, ¿verdad? Que cambió de bando y terminó convertido en símbolo, un símbolo complejo del propio conflicto. Exacto, un buque insignia peruano que termina siendo un arma clave para la victoria chilena. Para entender esta transformación tenemos fragmentos del libro Guerra del Pacífico de Gonzalo Bulnes. Y el análisis del historiador Rafael Mellafe, dos perspectivas que nos ayudarán a comprender este capítulo de la historia. Y no solo batallas, ¿eh? Claro. Hablamos de tecnología, de estrategia y del impacto humano de la guerra. Empecemos por el principio, la captura del Huáscar. 8 de octubre de 1879, frente a Punta Angamos. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre ese enfrentamiento? Bulnes describe una batalla desigual. El Huáscar, bajo el mando del almirante Miguel Grau, se enfrenta a dos acorazados chilenos, el Cocané y el Blanco Encalada, 2 contra 1. con un poder de fuego muy superior. Claro. La muerte de Grau, un héroe para Perú, sella el destino del Huáscar. Y llevado a Valparaíso. Pero llega intacto. No llega intacto. Sufre daños en la batalla que obligan a los chilenos a realizar reparaciones extensas. Y ahí comienza la transformación del Huáscar. Exactamente. Los astilleros de Valparaíso se convierten en el escenario de un cambio radical. No solo reparan los daños, sino que lo modernizan. Modernizan. Bulnes detalla la instalación de dos cañones Armstrong de 40 libras, con un alcance, atención, de hasta 7.000 metros, muy superior al de las defensas de Arica y el Callao. Una ventaja estratégica enorme. Sin duda. ¿Cómo influyó esta modernización en la estrategia chilena? Bueno, la transformación del Huáscar en una fortaleza flotante les permitió a los chilenos dominar el mar. Los cañones Armstrong no solo tenían mayor alcance, sino que también eran más precisos. Les dio una ventaja. Decisiva en los enfrentamientos navales posteriores. ¿Y cuál fue la primera misión del Huáscar bajo bandera chilena? Formó parte del bloqueo de Arica, un puerto estratégico clave para Perú y Bolivia. Para entender la importancia de este bloqueo hay que recordar el contexto político, ¿no? Sí, por supuesto. Tras la toma de Tarapacá, Chile buscaba la paz, pero la llegada al poder de Nicolás de Pierola en Perú y Narciso Campero en Bolivia, quienes estaban decididos a continuar la guerra, cambió el panorama. Es decir, que el bloqueo de Arica se convirtió en una pieza clave para el control del territorio. ¿Qué papel específico jugó el Huáscar en esta operación? El Huáscar, bajo el mando del capitán de fragata Manuel Thompson, se convirtió en una pieza central del bloqueo. Bulnes lo describe patrullando la costa, interceptando buques enemigos e incluso bombardeando las defensas de Arica. Thompson, un nombre que no resuena tanto como Grau, Pratt o Condell. ¿Qué sabemos de este personaje? Thompson era un oficial experimentado. Había participado en la expedición al Callao en 1879, incluso en la captura de la goleta Virgen de la Covadonga durante la guerra contra España en 1865. Nada menos. Sin embargo, a pesar de esa experiencia, la gloria parecía esquivarlo, especialmente después del combate naval de Iquique. Donde Pratt y Condell se convierten en héroes nacionales. Exacto. Algunos historiadores, como Mellafe, sugieren que esto generó en Thompson una frustración que influiría en sus acciones posteriores. Interesante. Esa idea de que Thompson buscaba su propia cuota de gloria. Tenemos ejemplos concretos de esa ambición en sus acciones. Un ejemplo clave es el arriesgado ataque que Thompson decide llevar a cabo el 27 de febrero de 1880. Ahí es donde la historia se pone realmente interesante. El 27 de febrero de 1880, Thompson decide atacar las baterías peruanas en Arica. O sea, abandonar su posición en el bloqueo. Exacto. Bulnes describe al Huáscar navegando cerca de la isla del Alacrán, desafiando el fuego de las fuerzas peruanas. Un movimiento arriesgado. Hay que recordar que en ese momento el Huáscar ya no era el mismo buque que zarpó de Perú. Cierto, ahora con las mejoras chilenas. Convertido en una máquina de guerra mucho más poderosa. ¿Cómo describe Bulnes el desarrollo del combate? Un intenso intercambio de fuego. El Huáscar, a pesar de su blindaje, soporta el impacto de numerosos proyectiles durante casi una hora. Una hora bajo fuego enemigo. Es un testimonio de la ferocidad de la batalla y del riesgo que Thompson estaba dispuesto a tomar. ¿Qué ocurre después de este primer enfrentamiento? Bulnes menciona que después del intercambio con las baterías, el Huáscar y la cañonera Magallanes, que también estaba involucrada en el bloqueo, avistan un tren que se acerca a Arica desde Tacna, Un tren, que transportaba refuerzos para las fuerzas peruanas. convirtiéndolo en un objetivo estratégico. Exacto. Y deciden atacar el tren. Sí, se acercan a la costa y bombardean el convoy obligándolo a retroceder. Con éxito. Sí, pero este ataque tiene un costo. Un proyectil peruano impacta en el Huáscar, causando bajas entre la tripulación. Baja. En medio del caos aparece en escena el monitor peruano Manco Cápac, Otro buque. buscando romper el bloqueo.
Thompson, en un acto que algunos podrían interpretar como un intento de emular la acción de Grau en Iquique, ordena espolonear al buque enemigo. Espolonear. Una maniobra en la que un buque embiste a otro con la proa. Buscando dañarlo. O incluso hundirlo. Es una táctica arriesgada que requiere gran precisión y velocidad. Entonces Thompson buscaba repetir la hazaña de Grau, pero esta vez con el Huáscar bajo bandera chilena. ¿Tiene éxito? No, lamentablemente no. Bulnes describe cómo la máquina del Huáscar no tuvo la potencia suficiente para ejecutar la embestida con la rapidez necesaria. Lo dejó expuesto al fuego enemigo. Un error que puede haber sido impulsado por el deseo de gloria. Tal como lo sugieren algunos historiadores. ¿Cuáles son las consecuencias de este fallo? El Manco Cápac aprovecha la oportunidad y descarga toda su artillería contra el Huáscar. Y es en este preciso instante que la historia personal de Thompson llega a un final abrupto. ¿Qué ocurre? Un proyectil impacta de lleno en el capitán, Muere. causándole la muerte instantáneamente, Una muerte trágica. que nos recuerda el costo humano detrás de las decisiones tomadas en la guerra. Burnes no escatima en detalles al escribir la crudeza del momento, dice. Fue literalmente pulverizado. No quedó de él sino la cabeza y una parte del tronco. Una imagen impactante. Que nos confronta con la brutalidad del conflicto. ¿Qué ocurre con el Huáscar? ¿Logran romper el bloqueo? El teniente Valverde asume el mando del Huáscar y lo retira de la línea de fuego. El combate termina sin que el bloqueo sea roto, pero a un costo muy alto. Entonces, ¿fue en vano el sacrificio de Thompson? Es una pregunta compleja. Si bien su acción fue arriesgada y tuvo un desenlace trágico, su ataque a las baterías y la posterior confrontación con el Manco Cápac demostraron la capacidad ofensiva de Huáscar bajo bandera chilena. Además, contribuyeron a mantener el bloqueo de Arica, un punto clave en la estrategia chilena para controlar la zona. Y la historia de Huáscar no termina ahí. No, para nada. El Huáscar, ahora bajo el mando de Carlos Condell, continúa participando en acciones importantes de la guerra. De hecho, juega un papel crucial en el bloqueo del Callao, el principal puerto peruano. El bloqueo del Callao. Un evento que marcaría el curso de la guerra. ¿Podrías contarnos más sobre la participación del Huáscar en esta operación? Claro. El Huáscar, junto a otras naves chilenas, inicia el bloqueo del Callao el 10 de abril de 1880. Bulnes describe cómo el Huáscar, en un acto de provocación, navegó frente a las fortalezas peruanas enarbolando una enorme bandera chilena. Imagino la tensión del momento. El 22 de abril, el Huáscar y otros buques chilenos bombardean el Callao concentrando sus ataques en la dársena y los fuertes. Este bloqueo se mantuvo durante casi 9 meses, hasta la caída de Lima en enero de 1881. La presencia del Huáscar en el bloqueo del Callao no solo tuvo un impacto estratégico, sino también simbólico. Para Perú, ver su antiguo buque insignia ahora en manos del enemigo, participando en el bloqueo de su principal puerto, debía ser una experiencia desmoralizante. El Huáscar, a lo largo de la guerra, se convierte en un símbolo de la transformación del conflicto mismo. De ser un símbolo de orgullo para Perú, pasa a ser un instrumento de la victoria chilena. Y la historia no termina ahí. No. El Huáscar, tras la guerra, continúa su viaje, pero esta vez hacia la reconciliación. Un viaje, ¿no? Desde su construcción en Inglaterra hasta su transformación en un arma chilena durante la Guerra del Pacífico. ¿Y ahora qué pasó con el Huáscar después de la guerra? El Huáscar siguió sirviendo en la Armada chilena durante varias décadas. Participó en maniobras navales, en la formación de nuevos marinos y en misiones de patrullaje. Imagínate la imagen que proyectaba. Para Chile, un trofeo de guerra, Bueno, una prueba tangible de su triunfo, pero para Perú. un recordatorio constante de la derrota. Debía generar sentimientos encontrados en ambos países. ¿Cuándo empieza a cambiar esa percepción del Huáscar como un simple botín de guerra? A lo largo del siglo XX, la figura del Huáscar comienza a adquirir una nueva dimensión. Se empieza a reconocer su valor histórico. Ya no solo como instrumento de guerra. Exacto, sino como testimonio tangible de un conflicto que marcó profundamente a ambas naciones. Y este cambio de perspectiva, supongo, es lo que lleva a la devolución del Huáscar a Perú. En 1957, el gobierno chileno decide devolverlo, Como gesto de buena voluntad. y como símbolo de reconciliación. Hubo debate en Chile sobre esta decisión. Claro, no estuvo exenta de debate. Pero finalmente, Primó la visión de que el Huáscar podía ser un puente para la amistad entre ambos países. El viaje de regreso del Huáscar a su tierra natal, ¿cómo fue recibido en Perú? Fue un evento de gran carga emotiva. No era solo un barco regresando a casa, era un símbolo de la historia compartida Las heridas del pasado. y de la esperanza de un futuro en paz. Un objeto que se transforma en un símbolo tan poderoso. De buque de guerra a trofeo, de símbolo de derrota a símbolo de reconciliación. ¿Y dónde se encuentra el Huáscar actualmente? Se encuentra en el puerto peruano de Talcahuano, convertido en un museo flotante. Miles de visitantes, tanto peruanos como chilenos, lo visitan cada año.
Un espacio donde se honra la memoria de quienes lucharon en la guerra. Se reflexiona sobre el pasado. Y se promueve la paz. El Huáscar, en fin, ha completado un ciclo extraordinario, de instrumento de guerra a símbolo de reconciliación y memoria histórica. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la guerra. Cómo un objeto puede cargar con múltiples significados. Y cómo, a pesar de las heridas del pasado, es posible construir un futuro de paz. La historia del Huáscar es una prueba de que la historia no es estática, sino que está en constante evolución. Y que la memoria, cuando se aborda con honestidad y respeto, puede ser una herramienta poderosa para la reconciliación y la construcción de un futuro mejor. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en la historia del Huáscar. Un viaje fascinante a través de la guerra, la tecnología, la política y la condición humana. Esperamos que esta historia les haya inspirado a seguir explorando el pasado, a cuestionar las narrativas tradicionales y a descubrir las múltiples capas de significado que se esconden detrás de los grandes eventos históricos. Hasta la próxima.